Buenas jóvenes, vamos a explicar en este video la operación con funciones. Se definen 5 operaciones con funciones. Entre ellas tenemos la suma de funciones, donde los dominios de las funciones son la intersección, la resta de funciones, donde también el dominio de la intersección, el producto de funciones, donde el dominio también de la intersección, y el cociente entre funciones, teniendo en cuenta que en el cociente debemos de, aunque se haga la intersección, debemos de tener presente que debemos de excluir del dominio aquellos valores para los cuales la función se anula en el denominador. Entonces nos quedaría pendiente en el próximo video, vemos la función compuesta, que es otra de las operaciones que se hacen con las funciones. Entonces empecemos con un ejemplo. Tenemos, por decir algo, la función la operación con la función, que la primera de ellas sería la suma. Vamos a hacer la suma de funciones. Entonces tenemos la función f de x igual x cuadrado más 3 y la función g de x igual a 2x menos 1. Vamos a coger estas dos funciones y con esas dos funciones vamos a hacer la operación con funciones. Entonces vamos, dadas definidas estas dos funciones, esta es una ecuación cuadrática, esta es una función lineal, entonces podemos definir la suma, la h de x, como la suma de f de x más g de x. En este caso entonces tendríamos que reemplazamos los valores de la función f de x, que corresponde a la ecuación cuadrática x cuadrado más 3, más la función g de x, que en este caso es 2x menos 1. Y aquí hacemos la operación de la suma de términos semejantes. Entonces aquí tenemos x cuadrado, este término de 2x, que no hay ningún otro con que sumarlo, y más 3 menos 1 me da más 2. O sea que la suma de funciones nos daría x cuadrado más 2x más 2. Si preguntan cuánto es h de 0, por decir algo, y definiendo la h como la suma de las funciones, entonces h de 0 sería reemplazar, después de que hagamos la operación, el valor de la variable por 0. En este caso entonces nos quedaría 0 al cuadrado más 2 por 0 más 2, que en este caso nos daría 2 positivo. Y aquí tenemos un ejemplo de suma entre estas dos funciones. Ahora veamos el ejemplo de la resta entre las dos funciones. Dejemos las mismas funciones, x cuadrado más 3 y 2x menos 1. En este caso entonces la resta la vamos a definir como h de x igual a f de x menos g de x. Entonces en este caso tendríamos f, que sería x cuadrado más 3 menos g, que en este caso es 2x menos 1. Ahora debemos destruir el paréntesis, entonces quedaría x cuadrado más 3 menos 1 por 2 daría menos 2x, menos por menos 1 daría más 1. Y en este caso entonces la respuesta para h de x, definiendo como resta de f de x menos g de x, nos está dando x cuadrado menos 2x y más 3 más 1 me da más 4. De una manera semejante, si a mí me piden cuánto es h de 1 y h definida como la resta de esas dos funciones, entonces es reemplazar x por 1, entonces diríamos 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 4, 1 al cuadrado da 1, menos 2 por 1 2 más 4, en este caso nos daría 3 positivo. 1 más 4 da 5, 5 le resto 2, me da 3 positivo, y ahí hemos realizado la resta. Entonces llevamos la operación suma y resta definiendo con esas funciones x cuadrado más 3 y 2x menos 1. Ahora aquí hagamos el producto de funciones. Entonces en el producto, la h de x igual a f de x por g de x. Entonces h de x va a ser igual a la función x cuadrado más 3 por g de x, que es 2x menos 1.
Entonces, en este caso, debemos de multiplicar este por el primero y este por el segundo. Entonces vamos a hacer esa multiplicación. Aquí hay un 1, 1 por 2, 2. Este exponente es 1, entonces recordemos que cuando se multiplican iguales bases se suman los exponentes. X a la 2 por x a la 1 daría x, y 2 más 1, 3, entonces daría 2x a la 3. X cuadrado por menos 1 daría menos x cuadrado. Y ahora tengo este por el primero y este por el segundo. 3 por 2 daría más 6x. Y 3 positivo por menos 1 me da menos 3. Ya en este caso, miren que no tengo términos semejantes para sumar, entonces la respuesta sería 2x3 menos x cuadrado más 6x menos 3 porque no tengo términos semejantes para operarlos. Y de una manera semejante, ahora hagamos h de menos 1. En este caso entonces sería reemplazar x por menos 1, sería 2 por menos 1 al cubo menos 1 al cuadrado más 6 por menos 1 menos 3. Entonces nos daría 2 menos 1 al cubo da menos 1 menos 1 al cuadrado da 1 positivo más por menos me daría menos 6 menos 3. O sea que h de menos 1 nos va a dar igual a 2 por menos 1 me da menos 2, menos por más me daría menos 1, menos 6, menos 3. En esta operación nos daría menos 12 el resultado de h menos 1, definiéndolo como un producto. Y la operación cociente entre esas dos funciones es h de x igual a f de x sobre g de x, dejando como denominador la función g de x, haciendo la claridad que el g de x debe ser diferente de 0, o sea, no puede tomar el valor de 0. Entonces h de x va a ser igual, aquí me queda ya una función racional, entonces me quedaría x cuadrado más 3 sobre 2x menos 1, la cual se podría hacer esa división, una división sintética si yo quiero por división sintética o por división de polinomios para encontrar el resultado. Pero yo debo hacer la claridad en qué valores no puede tomar la x porque se me anularía. Entonces voy a analizarlo acá en esta parte, entonces lo hacemos así, igualamos el denominador a 0 y despejamos la x. 2x es igual, este menos 1 pasa al otro lado como 1, y x es igual a 1, y este 2 que está multiplicando pasa a dividir. O sea que cuando x valga un medio, se me va a anular el denominador. Se me iría a anular el denominador en x igual a un medio. Entonces, en el dominio de la función, van a ser los valores, pueden ser todos los números reales, excepto este x que debe ser diferente de un medio. Esta es una forma que hay que decir que en la función definida en la función cociente, nosotros debemos de hacer la claridad de qué valores de x no puede tomar en el producto, en la resta y en la suma. Para este tipo de funciones el dominio son los números reales. Y entonces tenemos nosotros que acá hemos visto las operaciones suma, resta, producto y cociente. Y veamos aquí ahora la composición de funciones. Entonces, en la composición de funciones, o lo que se llama la función compuesta, veamos un ejemplo acá, en la función compuesta entonces tenemos f compuesto g de x, en este caso esto significa f de g de x, y g compuesto f de x, en este caso es g de f de x. Entonces veamos un ejemplo. Digamos que f de x es 2x menos 1. Y digamos que la función g de x es igual a x cuadrado más 3. Entonces vamos a hacer un primer ejemplo, f compuesto g de x. Entonces en este caso para la composición de funciones sería f de g de x
Esto sería f, pero ¿quién es g de x? G de x es x al cuadrado más 3. Entonces reemplazo g de x, ahora aplico f de la expresión que tengo acá, de x cuadrado más 3. Como f de x es 2x menos 1, entonces va a tomar esta forma. Entonces sería 2, ahora la x aquí vale x cuadrado más 3. Miren que voy en esta parte, 2x cuadrado más 3, que es el término de g de x, menos 1. Y ahora aquí destruyo el paréntesis, entonces al destruir el paréntesis me queda 2x cuadrado más 2 por 3, 6 menos 1. O sea que f compuesto g de x me dio como resultado 2x cuadrado más 5. Si me preguntan a mí cuánto es f compuesto g de 1, no es sino reemplazar la x por 1 en el resultado, entonces sería 2 por 1 al cuadrado más 5, 1 al cuadrado da 1, por 2 daría 2 más 5, y 2 más 5 es 7. O sea que f compuesto g de 1 daría 7. Veamos ahora qué es g compuesto f para esas dos funciones de x. Entonces esto se traduce en g de f de x. Entonces esto sería g, pero ¿quién es f de x? F de x ahora es 2x menos 1. Y entonces lo que nos está diciendo ahora es que hagamos g de 2x menos 1. Pero miren que g de x es x cuadrado más 3. Entonces sería lo que está acá elevado al cuadrado, en este caso es 2x menos 1, ya debo de mirar es g de x, ya esto al cuadrado y le sumo 3. Ahora aquí esta operación es un producto notable, entonces es el primero al cuadrado menos, estoy desarrollando 2x menos 1 al cuadrado, el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado, y a esto le sumo 3. 2x al cuadrado sería 2 por 2, 4, x a la 1 por 2 daría x2, más 2 por 2, 4, por 1, 4x, más 1 más 3, entonces me quedó 4x2, más 4x más 4. Y de una manera, así como evaluamos f compuesto g de 1, que nos dio 7, evaluemos ahora g compuesto f de 1, es reemplazar la x por 1 en el resultado, entonces sería 4 por 1 al cuadrado, más 4 por 1 más 4, 1 al cuadrado da 1 por 4 da 4, 4 más 4 más 4 daría 12. Entonces miren que aquí nos está mostrando que para el mismo valor de la variable es diferente, porque por lo general f compuesto g de x es diferente de g compuesto f de x. En algunos casos me puede dar igual, pero en otros casos me da diferente, como el caso que se está explicando de composición de funciones en este video. Es decir, esta composición de funciones es una operación que eso se llama f compuesto g de x, y esta se llama g compuesto f. Cuando es f compuesto g, entonces digo f de g de x, y cuando es g compuesto digo g de f de x. En este primer caso, f compuesto g de x, reemplazo primero g de x, y después de reemplazar g de x, esto se convierte en la variable para f. Mientras que g compuesto f, primero reemplazo f, y el valor, la expresión de f es la que se convierte en la x para g. Y fíjese que en este resultado de f compuesto g nos dio 2x2 más 5, mírenlo acá, 2x2 más 5, mientras que g compuesto f nos dio 4x2 más 4x más 4, o sea, los resultados ahí son diferentes. Entonces, la idea es realizar la operación en paso, primero hacer el reemplazo de g, después aplicar f cuando estoy hallando f compuesto g, y g compuesto f es primero f y después g para poder encontrar el resultado. Espero que el video sea de utilidad. Una feliz tarde.